la sesión de hoy vamos a realizar un ensamble de una junta cardánica. Entonces nos ubicamos en el módulo de ensamble y empezamos a insertar los componentes. En primer lugar vamos a insertar el componente que digamos que representaría lo que es la base. Entonces ahí lo vemos. Ahora el segundo componente que vamos a insertar es un componente que va a representar un rodamiento, sería este. De ese vamos a insertar dos para poner en los extremos. Empezamos a hacer las restricciones. En ese caso necesitamos que sea paralelo con una cara y que el contacto sea de cero, es decir, que estén completamente unidos, y también que sean concéntricos hacia la circunferencia. Para poner los ejes es mejor que siempre lograr que se vea como la línea proyectada, como el eje, es decir, la línea punteada. Ahí estaría el otro. Ahora vamos a insertar un eje. Este eje de igual manera irá en ambos extremos de la base. Ahí me disculpo, es que el mouse tiene un doble clic, entonces me sacó como de esa ventana. Ahora sí, me va a insertar el eje. Ahora el eje es necesario rotarlo. Entonces hay que garantizar que digamos que la parte interna del eje que vaya a ingresar como a la parte de la base quede por el lado de una muesca. Ahí pueden ver la muesca y se le ponen pues las restricciones que debe ser paralela a la cara interna de la base y concéntrica también al agujero. Ahora sí. El siguiente componente que vamos a insertar es como una especie de empaque o de sello, que lo que hace es impedir que, que se salga ese eje. Entonces, en ese caso, vieron que inserté 3, pero fue un error, simplemente son 2.
Igual ese empaque me debe encajar en la ranura que habíamos visto ahorita que tenían los ejes y tiene que quedar pues como en contraposición con la cara de la base. Entonces duplico esa pieza porque eliminé las otras dos anteriores para ponerla en su respectivo lugar. El siguiente componente que vamos a insertar es un componente que va a representar como una especie de tornillo. Ahí igualmente se insertaron elementos de más, pero es como por la rotación. Hay algunos clics que se van de más, pero esos elementos se pueden eliminar fácilmente. Vamos a poner que este tornillo entre 0,276 pulgadas en el eje. Entonces en ese caso ponemos la coordenada negativa debido a que el 0 me lo toma como si fuera el contacto de las dos caras. Entonces si lo quiero alejar, entonces lo pongo un valor positivo, y si quiero que como que se unan o queden uno contrapuesto con el otro, entonces un valor negativo. Ay, ya aparentemente ya me había tomado la restricción, sino que la puse con el eje mal, me faltó ponerle el menos. Ahora sí. Ahora el siguiente componente es una placa que va a ser como la conducción entre, o va a ser, digamos, el apartado entre el tornillo y el eje. Entonces esa va a quedar ahí como en la mitad. Entonces realmente el tornillo lo que estaría sujetando es esa barra como tal. Ubico el eje, pongo que las caras sean coincidentes. Sin embargo, acá la primera restricción, como que a pesar de que me mostró la parte del eje, como que el sistema no la tomó bien, entonces vamos a volver a realizar esa restricción. Que aparecen los ejes, pero no tomó como el adecuado. Entonces se elimina y se vuelve a hacer. Hago lo mismo para la segunda placa.
El siguiente elemento es un elemento que va a ser otro eje que va a atravesar la placa. De igual manera insertamos dos elementos. En este caso no es muy claro la posición en la que está ese eje. Ahora podemos visualizar que realmente está de manera vertical, o sea que hay que girarlo para que quede de manera horizontal para acoplarlo con los agujeros que tienen las placas. Borro ese último, selecciono, suprimir. En este caso el sistema no me está registrando como las propiedades del elemento. Miren que me aparece todo verde, es decir que no me está mostrando los bordes ni el centro, es decir el eje del cilindro. Entonces vamos a darle cancelar y esperemos que el sistema como que cargue. Ahora sí, miren que ya cuando lo selecciono me es posible seleccionar caras y seleccionar la parte de los ejes. Ahora selecciono esa cara para que me quede totalmente coincidente con la cara de esa placa y que sea concéntrica para ubicarlo en los huecos. De manera análoga hago lo otro para el otro eje. El siguiente elemento ya sería la parte de la junta cardánica como tal. Agrego dos elementos y después agrego bueno, ahora insertamos otro elemento que va a ser un eje que va a unir ambas juntas. Entonces ponemos que el elemento sea concéntrico a ambos y le ponemos una distancia a los objetos. En este caso vamos a tomar como referencia como la parte de el roscado para poner como esa distancia. Una vez realizamos el acople de ambas juntas con ese eje rojo, lo que vamos a hacer es ensamblarlo con las placas que teníamos. Entonces ubicamos el objeto de tal manera que en uno de los extremos vamos a ponerle como una restricción con una de las caras de la placa. Esto con el fin digamos, de garantizar como que la ubicación sea más o menos en la mitad, porque ahí no nos va a quedar como perfecta debido a la geometría del objeto. Lo segundo que vamos a realizar es al cuerpo contrario vamos a ponerle una restricción de ejes, es decir, que compartan el mismo eje. Podemos ver que se subió la junta y la otra la vamos a, digamos que ajustar a ese eje de manera manual, es decir, que la vamos a mover.
nosotros mismos vamos a seleccionar el objeto y si nos quedó bien restringido, me va a permitir hacer como ese movimiento. Eso sería todo, muchachos. Miren cómo quedó la pieza. Muchas gracias.